En el siguiente video vamos a ver ejercicios de ángulos y sus medidas, así como de funciones trigonométricas elementales y por supuesto vamos a resolver estos ejercicios. Esta es continuación de la tutoría 15. Recordemos que en la primera parte de esta tutoría 15, los ejercicios del 1 al 6, corresponden a los ejercicios de continuidad y derivadas en un punto. Eso los vimos ya en otro video. Vamos a ver ahora los ejercicios de ángulos y sus medidas y por eso empezamos desde el ejercicio 7. Dice el ejercicio 7. Determine la medida de un ángulo del cual se conoce que, literal A, su ángulo complementario corresponde a un ángulo congruente a dicho ángulo. Literal B, la medida de su ángulo suplementario es 4 veces la medida de su ángulo complementario. Muy bien, vamos a resolverlo entonces por literales. No empecemos con el literal A. Dice, para el ángulo que buscamos, dice, su ángulo complementario corresponde a un ángulo congruente a dicho ángulo. Sea X la medida solicitada del ángulo, su ángulo complementario entonces es 90 menos X, expresándolos en grados. Entonces, por condición del ejercicio, debe cumplirse que el ángulo X debe ser igual a su complemento, es decir, a 90 menos X, ¿verdad? Porque nos dice que deben ser congruentes, ¿no? Si resolvemos para X, entonces la X la pasamos al otro lado a sumar y me quedaría que 2X es igual a 90 y resolviendo entonces, sacando mitad o dividiendo para 2, tendríamos que X es igual a 45 grados. Problema resuelto para el literal A. El ángulo, la medida del ángulo que buscamos entonces es de 45 grados. Vamos al literal B. La medida de su ángulo suplementario es 4 veces la medida de su ángulo complementario. Muy bien. Asimismo vamos a definir como X a la medida solicitada del ángulo. Entonces su ángulo complementario será 90 menos X medido en grados y su ángulo suplementario, aquí hay que corregir esto, ¿no? Ya corregimos y tenemos entonces que su ángulo suplementario entonces es 180 grados menos X, medido en grados, ¿no? Entonces, ¿qué debe cumplirse? Dice que su ángulo suplementario es 4 veces la medida de su ángulo complementario. Eso quiere decir que 180 grados menos X es igual a 4 por 90 menos X. Muy bien, vamos a aplicar la propiedad distributiva, entonces nos quedaremos con que 180 menos X es 360 menos 4X. Y luego lo que vamos a hacer será resolver para X este 4X que resta lo voy a pasar a sumar y este 180 lo voy a pasar a restar. Entonces voy a tener 4X menos X, lo cual me da 3X y 360 menos 180 me da 180. Divido para 3 a toda la ecuación, al primero y al segundo miembro, y entonces tengo que X será igual a 60 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo buscado es de 60 grados. Este cumple con las condiciones del ejercicio. Su complemento es 30, su suplemento sería 120 y efectivamente 120 es 4 veces 30 grados. Muy bien. Veamos el siguiente ejercicio ahora, número 8. Transforme cada ángulo de grados sexagesimales a radianes y viceversa y ubíquelos en el cuadrante respectivo. Y nos dan los ángulos 2000 grados, literal B 420 grados, menos 300 grados, 73 pi sextos radianes, menos 7 pi medios radianes, menos 125 pi cuartos radianes. Veamos. Para transformar los ángulos se utilizarán los factores de conversión. Vamos con el literal A, 420 grados. Bueno, ese era el literal B. Para transformar el literal, bueno, no importa, no nos compliquemos la vida. Hagamos primero el B como que fuera A. 420, utilizamos el factor de conversión que pi radianes equivale a 180 grados. Eso quiere decir que para convertir de grados a radianes, multiplico por pi y divido para 180. ¿Verdad? Simplificando, puedo simplificar, saco 0,0 décima, ¿verdad? Y sacamos sexta, la sexta de 42,7, la sexta de 18,3, y me quedaría entonces 7 pi tercios radianes. Ese sería el ángulo. Ahora, para determinar el cuadrante donde está el ángulo,
Se divide el ángulo para 360, porque como el ángulo está en grados, ¿verdad? Lo divido para 360. El cociente indica el número de vueltas y el residuo indicará el valor entre 0 y 360, con lo cual se determina el cuadrante. Entonces, 420 es lo mismo que 1 por 360 más 40, porque si divido 420 para 360, eso me da a 1 sobrando 40. Entonces da una vuelta, ¿verdad? Y todavía sigue recorriendo 40 grados más. Y 40 grados se encuentra en el primer cuadrante. Como 40 grados se encuentra en el primer cuadrante, entonces el ángulo va a estar en el primer cuadrante. Literal B, entonces 2000. Vamos a utilizar literal B. Será 2000. Y asimismo utilizamos el factor de conversión. 2000 multiplicamos por pi, dividimos para 180, simplificando nos va a quedar 100 pi novenos, radianes. Muy bien, ya lo hemos transformado. Ahora, para determinar su cuadrante, el mismo proceso, vamos a dividir 2000 para 360, ¿verdad? Y eso me va a quedar ¿cuánto? Ese 2000 es lo mismo que 5 por 360 más 200. Eso quiere decir que da 5 vueltas, que 2000 para 360 es a 5, sobrando 200. Eso quiere decir que da 5 vueltas y todavía recorre un ángulo de 200 grados. 200 grados se encuentra en el tercer cuadrante, por lo tanto, el ángulo de 2000 grados se encuentra en el tercer cuadrante. ¿Sí? 200 grados está en el tercer cuadrante, entonces 2000 grados se encuentra en el tercer cuadrante. Vamos al literal C. Tenemos ahora menos 300 grados. Lo mismo, para transformarlo utilizamos el factor de conversión y decimos menos 300 grados, multiplicamos por pi, dividimos para 180 y eso nos queda menos 5 pi tercios. Simplificando, ¿no? 300 con 180, 5 tercios. Entonces sería 5 pi tercios radianes. Muy bien, para determinar su valor, ¿verdad? Hacemos asimismo la división. Y en este caso, 300 divididos para 360, eso nos da 0, ¿verdad? Y simplemente sobra menos 300. Aquí no es 400, perdón. Vamos a corregirlo también así mismo. Bien, corregido ya el error, aquí era menos 300. Es menos 300, ¿verdad? Es 0 vueltas sobrando menos 300. Como el ángulo es negativo, lo que vamos a hacer es sumarle 360, ¿verdad? Al ángulo de menos 300, le sumamos 360 y obtenemos un ángulo de 60 grados. Estos 60 grados pues están directamente ubicados en el primer cuadrante. Entonces, como su equivalente, que es 60 grados, está en el primer cuadrante, significa que menos 300 grados también se encuentra ubicado en el primer cuadrante. Vamos al literal D. Y ahora resulta que es un ángulo que está dado en radianes, menos 7 pi medios radianes. Utilizamos el factor de conversión y ahora será ya no pi sobre 180, sino 180 sobre pi. Simplificamos, multiplicamos y nos queda que esto da menos 630 grados. Para determinar el cuadrante, ahora como el ángulo está en radianes, lo dividimos para 2 pi. El cociente me va a indicar el número de vueltas y el residuo me va a dar el valor de cuántos radianes, que va a estar entre 0 y 2 pi, con lo cual vamos a determinar en qué cuadrante se encuentra, ¿no? Si divido menos 7 pi medios, ¿verdad? O menos 7 pi medios lo puedo expresar como menos 1 por 2 pi menos 3 pi medios. Este menos 1 indica que da una vuelta, ¿no? Da una vuelta, obviamente como es negativo en mi giro a favor de las manecillas del reloj, una vuelta y todavía le sobra 3 pi medios. Eso quiere decir que si divido 7 pi medios para 2 pi me queda menos 1 sobrando menos 3 pi medios. Ahora bien, como el ángulo es negativo, le vamos a sumar 2 pi a este ángulo de menos 3 pi medios, le sumamos 2 pi y obtenemos con ello un ángulo de pi medios. Pi medios no se encuentra en ningún cuadrante, ¿no? Pi medios corresponde al semieje Y positivo. Entonces, el ángulo de menos 7 pi medios radianes se encuentra en el semieje Y positivo. Una vez más, otro error. ¡Qué barbaridad! Este ha sido fatal, este trabajito que hemos hecho aquí. Pero ya está corregido, no hay drama. No hay drama. Se encuentra en el semieje Y positivo, ya que el ángulo es de pi medios, ¿ok? Listo.
Muy bien, vamos con el literal E, 73 pi sextos radianes. El mismo proceso, multiplicamos por 180, dividimos para pi. En grados me queda entonces 2190. Para encontrar su cuadrante, divido 73 pi sextos, divido para 2 pi, ¿verdad? Y al dividir para 2 pi me queda 6 con residuo pi sextos, es decir, que da 6 vueltas, ¿verdad? Y todavía recorre pi sextos más. Pi sextos se encuentra en el primer cuadrante, por lo tanto el ángulo de 73 pi sextos se encuentra en el primer cuadrante. Y por último, literal F, menos 125 pi cuartos, ¿verdad? Entonces, menos 125 divido, aplico el factor de conversión por 180 dividido para pi, y me da eso un valor de menos 5.625 grados. Ya está transformado, ahora tengo que encontrar en qué cuadrante se encuentra. Otra vez el mismo proceso, dividimos para 2pi, y al dividirlo me queda menos 15 con un residuo de menos 5 pi cuartos. Es decir, que da 15 vueltas en sentido a favor de las manecillas del reloj, y aún así hace un recorrido de 5 pi cuartos a favor de las manecillas del reloj, 5 pi cuartos. Como este valor es negativo, lo que hago es que a menos 5 pi cuartos le sumo 2 pi, ¿verdad? Obteniendo entonces un ángulo de 3 pi cuartos. 3 pi cuartos se encuentra en el segundo cuadrante. El primer cuadrante va desde 0 hasta pi medios. El segundo cuadrante va desde pi medios hasta pi. 3 pi cuartos está en ese rango, por lo tanto estamos hablando de que el ángulo se encuentra en el segundo cuadrante, lo que significa entonces que el ángulo de menos 125 pi cuartos se encuentra en el segundo cuadrante. Vamos al siguiente ejercicio. Calcule, especificando los resultados parciales, el valor numérico de esta expresión. Seno de 780 grados más coseno de 570 más el signo de 2 veces el coseno de 810 sobre escalón unitario de tangente de 1050 más la cotangente de 450 grados, literal A. Literal B, una expresión así bastante similar, solo que ahora en radianes. Bien, vamos a resolverlas por partes. Vamos entonces a empezar con el literal A. Primero vamos a utilizar ángulos equivalentes. El ángulo de 780 grados, ¿verdad? Corresponde a un ángulo que ha dado 2 vueltas en grados, ¿verdad? 2 vueltas significan 720 grados, sobrando 60. Por lo tanto, el seno de 780 será lo mismo que el seno de 60 grados. Para el caso de hoy, 570 es lo mismo. Es ángulo que ha dado una vuelta y todavía recorre 210 grados. Es decir, 570, si yo divido para 360, me da 1 con un residuo de 210. Y acá será el signo de 2 veces el coseno de ¿cuánto? 810 es lo mismo. Si lo divido para 360, eso me da 2, sobrando 90. Es decir, que da 2 vueltas y todavía recorre 90 grados, por lo tanto, coseno de 810 grados es lo mismo que 890. Para el ángulo de 1050 es un ángulo que ha dado dos vueltas, ¿verdad? Y que todavía recorre 330 grados. Y 450 ha dado una vuelta y recorre 90 grados. Por lo tanto, el escalón unitario de la tangente de 1050 es lo mismo que el escalón unitario de la tangente de 330. Y la cotangente de 450 es lo mismo que cotangente de 90. Recuerden, cómo hicimos esta transformación, tienen que hacer un proceso similar al ejercicio anterior, es decir, hacer la división, encontrar sus equivalentes, etc., ¿no? El mismo proceso. Ahora bien, ¿cuánto vale el seno de 60? ¿Cuánto vale el coseno de 210? ¿Cuánto es el coseno de 90? La tangente de 330 y la cotangente de 90. Para eso vamos a utilizar un triángulo auxiliar. Este triángulo auxiliar de 30, 60 y 90. El seno de 60, aquí tenemos el ángulo de 60 grados, el seno es su opuesto, que es raíz de 3 sobre la hipotenusa, que es 2. Raíz de 3 sobre 2. El coseno de 210 es equivalente a un ángulo de 30 grados en el tercer cuadrante. Recordemos que en el tercer cuadrante empieza a partir de 180 grados y, ¿verdad?, recorre, después de los 180, recorre 30 grados. Eso quiere decir que es un ángulo de, es lo mismo, el coseno de 210 es lo mismo que el coseno de 30 grados, considerando que en el tercer cuadrante, 210 está en el tercer cuadrante el coseno es negativo,
Por lo tanto, utilizaremos también un valor negativo, que será en este caso menos coseno de 30. ¿Y cuánto es coseno de 30? El coseno de 30 es adyacente sobre hipotenusa, lo cual sería raíz de 3 sobre 2, ¿no? Ahí tenemos negativo. Signo de 2 veces el coseno de 90. ¿Cuánto es el coseno de 90? El coseno 90 se encuentra en los semiejes. En 90 grados el coseno vale 0, 2 por 0, 0 sería el signo de 0. Acá la tangente de 330, estamos hablando que 330 se encuentra en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Y en el cuarto cuadrante la tangente es negativa y su ángulo que es correspondiente es el ángulo de 30 grados, que es lo que le falta para llegar al semieje X más próximo, es decir, al semieje X positivo. Le falta 30 grados. Por lo tanto, sería la tangente de 30. ¿Cuánto vale la tangente de 30? La tangente es cateto opuesto sobre su cateto adyacente. 1 sobre raíz de 3, que es racionalizado, es raíz de 3 sobre 3. Y finalmente la cotangente de 90. La cotangente está sobre, en este caso, 90 grados sobre el semieje Y positivo. En el semieje Y positivo, la cotangente tiene un valor de 0. Porque la cotangente la calculamos por identidad trigonométrica que veremos luego. ¿Verdad? La cotangente la podemos encontrar como el coseno sobre el seno. El coseno de 90, 0, el seno 1, 0 sobre 1, 0. La cotangente es 0. Muy bien, ahora encontrado estos valores tenemos raíz de 3 sobre 2 más menos raíz de 3 sobre 2, esto nos da 0. El signo de 0 es 0. El escalón unitario de un valor negativo es 0 y 0 más 0 también es 0. En este caso me queda 0 sobre 0, por lo tanto el valor de esta expresión es una indeterminación. Se obtiene una indeterminación, ya que nos quedó 0 sobre 0. Vamos ahora al literal B. El literal B nos da secante de 7pi más cosecante de 9pi medios más cotangente de 11pi cuartos sobre logaritmo en base 2 de seno de 13pi sextos menos 2 veces el signo de coseno de 5pi. Muy bien, primero expresemos esos ángulos equivalentes. 7pi, ¿verdad? Es un ángulo que ha dado 3 vueltas y todavía hizo un recorrido de pi radianes. Entonces será lo mismo que secante de pi. Cosecante de 9 pi medios, asimismo, esto sería un ángulo que ha recorrido 2 vueltas y todavía recorrió pi medios. Y lo mismo para 11 pi cuartos, ha dado una vuelta y le sobran todavía 3 pi cuartos. Para 13 pi sextos ha dado una vuelta y ya le sobra un recorrido de pi sextos. Y 5 pi ha dado 2 vueltas y todavía tiene un recorrido de pi. Nuevamente, ¿cómo encontramos esos valores? Recuerden que hay que dividir para 2pi, ¿no? 7pi dividido para 2pi, ¿verdad? Eso me daba 3 sobrando 1, entonces da 3 vueltas y sobra un pi radial. Lo mismo acá, ¿no? 9 pi medio dividido para 2pi, etcétera, etcétera, todo es el mismo proceso. Muy bien. Ahora determinemos los valores. En este caso voy a necesitar de 2 triángulos notables. Del triángulo de 30, 60, 90 y del triángulo de 45, 45, 90. Secante de pi. Pi se encuentra sobre el semieje X negativo. La secante en pi, eso tiene un valor de menos 1. Cosecante de pi medios. Pi medios también está en el semieje Y positivo, es uno de los semiejes, en este caso en el semieje Y positivo. La cosecante en pi medios, eso corresponde a 1. Cotangente de 3 pi cuartos. 3 pi cuartos se encuentra en el segundo cuadrante. Allí la cotangente es negativa y su ángulo referido corresponde al ángulo de pi cuartos, de 45 grados. La cotangente de 45 entonces es adyacente sobre opuesto y eso me da 1 sobre 1, la cotangente vale 1. Logaritmo en base 2 de seno de pi sextos. El seno de pi sextos, tenemos acá, ¿verdad? Es 30 grados, su equivalente pi sexto es 30 grados. El seno de 30 es igual al opuesto sobre hipotenusa, esto es un medio. El coseno de pi, ¿verdad? El ángulo pi es un semieje, se encuentra sobre el semieje X negativo. El coseno de pi es de menos 1, entonces tendríamos menos 2 signos menos 1. Ahí tenemos los valores, ¿no? Secante de pi menos 1, cosecante de pi medio 1, cotangente de 3 pi cuartos es menos 1, seno de
pi sextos es 1/2 y coseno de pi es -1. Ahora lo que vamos a hacer será operar. Arriba en el numerador me queda -1 más 1 se cancelan y me queda -1. Logaritmo en base 2 de 1/2 por propiedad de los logaritmos, esto es -1. Y el signo de -1, el signo de -1 es -1. El signo de un valor negativo es -1. ¿Verdad? Entonces tendríamos arriba en el numerador -1, acá esto es -1. Y 2 por -2 por -1 me da 2. Entonces tendría 2 menos 1 es 1, 1 sobre -1, perdón, -1 sobre 1, eso me da -1. Por lo tanto, el valor de la expresión B es igual a -1. Toda esa expresión para llegar a un valor -1, ¿verdad? Qué bueno, bastante sencillito. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio. Calcule el valor aproximado de e elevado a la seno de pi tercios más pi sextos más pi doceavos más pi 24avos, etcétera, sobre coseno de 1140 grados. Veamos. El argumento de la función seno corresponde a la suma infinita de las medidas angulares especificadas, las cuales se encuentran en progresión geométrica. El argumento del seno es pi tercios más pi sextos más pi doceavos más pi 24avos. ¿Verdad? Como una suma infinita y la razón es 1/2, pi tercios por 1/2 me da pi sextos, por 1/2 es pi doceavos, por 1/2, ¿verdad? Es una progresión geométrica, ¿verdad? Entonces aplico la fórmula que la suma infinita es aproximadamente igual al primer término sobre 1 menos la razón, ya que la razón tiene el valor de 1/2, en valor absoluto de la razón, si es menor que 1 y mayor que 0, entonces puedo aplicar la fórmula de la suma infinita, de la aproximación a la suma infinita. Reemplazo el valor de A1 por pi tercios, reemplazo la razón por 1/2, y entonces esta suma infinita va a ser aproximadamente igual a pi tercios sobre 1 menos 1/2. 1 menos 1/2 da 1/2, ¿verdad? Pi tercios dividido por 1/2 es 2 pi tercios. Y ahí tenemos que la suma infinita es aproximadamente igual a 2 pi tercios, ¿no? Ahora bien, vamos a calcular el ángulo y tendríamos e elevado a la seno de la suma infinita sobre coseno de 1140. Esto es aproximadamente igual entonces a e elevado al seno de 2 pi tercios, y el coseno de 1140 es equivalente al coseno de 60 grados, es decir, que ha dado 3 vueltas, ¿verdad? Y todavía hace un recorrido de 60 grados, es lo equivalente al coseno de 60. Seno de 2 pi tercios, ¿cuánto es ese valor? Para encontrar el seno de 2 pi tercios, ¿verdad? Utilizamos el triángulo auxiliar. 2 pi tercios corresponde a 120 grados, que está en el segundo cuadrante. 120 grados es equivalente al ángulo de 60 grados y el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Como está en el segundo cuadrante, el seno es positivo, ¿verdad? Mientras que el coseno de 60 es 1/2. Ahora, al hacer el cociente aquí, este valor de 2 pasa a multiplicar, por lo tanto la respuesta sería 2 por e elevado a la raíz de 3 sobre 2. Y ese sería el valor aproximado de la expresión que teníamos acá arriba, ¿no? Veamos otro ejercicio. Si el ángulo θ está entre pi medios y pi, lo cual nos dice que está en el segundo cuadrante, y tangente de θ es menos 2 tercios, el ángulo beta está entre 3 pi medios y 2 pi, entonces está en el cuarto cuadrante, y la secante de beta es 3 medios, determine el valor numérico de seno de θ más cotangente de beta sobre secante de θ. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se ubica el ángulo θ en el segundo cuadrante, ya lo habíamos dicho, y se resuelve el triángulo auxiliar, es decir, la tangente de θ es menos 2 tercios, ¿verdad? Y utilizamos este triángulo con puntos O en el origen, M sobre el semieje X negativo y el punto P en el cuadrante segundo, ¿verdad? Este punto P va a tener coordenadas menos 3,2, ¿verdad? Por la condición de la tangente. Este opuesto va a ser 2 y este de acá será 3. Como está en el semieje X negativo, vamos a decir que es menos 3. Entonces el punto es de coordenadas menos 3,2. Vamos a encontrar ahora su hipotenusa.
¿Cómo encontramos la hipotenusa? Pues aplicando el teorema de Pitágoras. La hipotenusa sería la raíz cuadrada del segmento OM al cuadrado más el segmento MP al cuadrado. ¿Sí? El segmento OM al cuadrado más MP, lo cual sería 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces 3 al cuadrado es 9, 2 al cuadrado es 4, 9 más 4 me da 13, por lo tanto la hipotenusa del segmento OP sería igual a raíz cuadrada de 13. Y con eso pues ya tenemos los valores que necesitamos para el ángulo teta. Vamos para el ángulo beta. Asimismo, el ángulo beta habíamos dicho estaba en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Y conocemos que su secante es 3 medios. ¿Sí? Entonces, si la secante es 3 medios, significa que no equivalente, su hipotenusa, ¿verdad? Tiene 3 y su cateto adyacente mide 2. Nos faltaría encontrar cuánto mide el cateto opuesto. Asimismo, aplicamos el teorema de Pitágoras y por Pitágoras podemos encontrar que el segmento MP, que es el opuesto, es igual a la hipotenusa, que es OP al cuadrado, menos el segmento del cateto adyacente, que es OM al cuadrado, todo eso raíz cuadrada, ¿no? Reemplazamos los valores, sabemos que OP, la hipotenusa, mide 3 y que OM mide 2, entonces tendríamos raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado. 3 cuadrado es 9, 2 al cuadrado 4, 9 menos 4, 5, por lo tanto, OP mide 5. No, perdón, aquí hay que hacer otra corrección, vamos a hacerla. Bien, ya hicimos la corrección, aquí lo que estábamos buscando era MP, es lo que nos faltaba, ¿verdad? Habíamos puesto por error OP, ya lo corregimos, y entonces el segmento MP, que viene a ser nuestro cateto opuesto, es igual a raíz cuadrada de 5. Para su ubicación, el punto P, entonces sería como coordenadas 2, raíz de 5, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos a determinar seno de teta más cotangente de beta sobre secante de teta. Hay que reemplazar los valores. Vamos a recordar que el ángulo teta, ¿verdad?, estaba en el segundo cuadrante y tenía estas medidas. Para el caso del triángulo formado con el ángulo beta, que estaba en el cuarto cuadrante, tiene estas medidas, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el seno de teta? El seno de teta será opuesto sobre hipotenusa, 2 sobre raíz de 13. Como el seno en el segundo cuadrante es positivo, entonces 2 raíz de 13 positivo. La cotangente de beta, cotangente es adyacente sobre opuesto, entonces sería 2 sobre raíz de 5. Como el ángulo beta está en el cuarto cuadrante, la cotangente va a ser negativa, ¿de acuerdo? Menos 2 sobre raíz de 5. Y para el caso de la secante de teta, como teta está en el segundo cuadrante, la secante es negativa y la secante es opuesto sobre adyacente, sería raíz de 3 sobre 3, raíz de 13 sobre 3, negativo. Muy bien, luego lo que vamos a hacer será operar. Arriba vamos a encontrar en una sola raíz, lo cual nos va a quedar en como denominador común el producto de las dos raíces, raíz de 65. En el numerador vamos a tener 2 raíz de 5 menos 2 raíz de 13 sobre menos raíz de 13 sobre 3. Muy bien, aquí lo que vamos a hacer será lo siguiente, vamos a pasar este 3 arriba a multiplicar, cambiamos los signos también, entonces me va a quedar positivo 6 raíz de 13 menos 6 raíz de 5. Raíz de 65 con raíz de 13 se pueden simplificar quedándonos ahí raíz de 5. Entonces nos quedaría 6 que multiplica a raíz de 13 menos raíz de 5 sobre 13 raíz de 5, ¿no? Perdón, no se simplifican, se multiplican, ¿cierto? Los radicales, me quedaría 13 raíz de 5, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría ahora? Racionalizar el raíz de 5, ¿no? Multiplico por raíz de 5 sobre 5, entonces me quedaría raíz de 65 menos raíz de 5 por raíz de 5 es 5, y abajo me quedaría 13 por 5, 65. Entonces, racionalizando, llegamos a que esto es 6 que multiplica a raíz de 65 menos 5 sobre 65. Muy bien, con eso terminamos entonces el último ejercicio de la tutoría 15, ¿verdad? Y hasta ahí nos quedamos por ahora. Luego veremos ejercicios de otros temas. Muchísimas gracias por ver el video.